Hola, ¿qué tal, amigas y amigos, paisanas y paisanos? Les saluda con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana desde el Pueblo Mágico de Palizada, Campeche. Hoy es miércoles 8 de julio de 2026. En esta ocasión vamos a tratar sobre la época de oro del básquetbol en Palizada. Esa época que fue del 65, 66, 67, esos 3 años gloriosos en que Palizada participó en las justas estatales que se llevaban a cabo en la cancha Revolución de la Perla del Golfo, es decir, de Ciudad del Carmen. Allí brillaron unos jóvenes paliseños que apenas estaban saliendo para hacer y convertirse en estas grandes estrellas y marcar lo que a la postre sería la época de oro del básquetbol en Palizada. Los voy a ilustrar con algunas fotos porque estos jóvenes, que quizás eran el patito feo en esas justas estatales, llegaron prácticamente sin las posibilidades de obtener el premio y pelearon hasta el fin por alcanzar el campeonato y lo consiguieron al fin de cuentas porque llevaban ante todo el coraje, la abnegación y el deseo de brillar como muy pocos equipos hemos visto en la trayectoria del deporte en Palizada. Y esto es lo que hicieron estos jóvenes que estuvieron constituidos nada más ni nada menos que por Mario Berlín Mijangos. Mario Berlín era un maestro que había llegado a Palizada y se incorporó a ese deporte que se practicaba en la cancha municipal de Palizada, que estaba en lo que hoy es el Teatro Radamés Novelo Zavala, a un costado de la parroquia San Joaquín. Después de él, segundo a la fila que ven ustedes, estoy contando de izquierda a derecha, se encuentra Humberto Ortega Ayala, mejor conocido como la Jaibe, y que era una de las fuertes defensas de ese Palizada de la época de oro que les estoy comentando. Seguido de él está Luis Antonio del Rivero López, mejor conocido en el ambiente del pueblo como Payola. Su mamá y su papá tenían un molino en lo que hoy está la tienda de Dunosusa. Ahí era su casa y además tenían un molino de masa, que era prácticamente lo que se estilaba. Posteriormente evolucionó a ser una tortillería porque, bueno, vinieron las máquinas que inventaron los del Instituto Politécnico Nacional y de la masa también se convirtió en tortillería. Posteriormente tenemos a Abelardo Cabrales Abreu, mejor conocido como el Chato Abreu, que eran de los grandes postes que tenía el equipo de Palizada y eran los encargados de bajar el balón. A un costado de él vemos pues a Carlos Carmen Esquivel Rosado, mi amigo, que por cierto fue el que me brindó esta fotografía para recordar y rememorar antes de que él falleciese. Así que abrazo con el corazón a Carmen donde quiera que se encuentre porque esta foto es valiosísima, se lo agradezco mucho. Él junto con el Chato Abreu eran las grandes defensas, los grandes postes, los que se encargaban de bajar los balones desde las canchas municipales y particularmente contra los grupos adversarios. Fíjense que dentro de esto había dos equipos importantes, ¿no? Que eran Campeche, Ciudad del Carmen, pero otros dos grandes también lo eran, Calquiní y Champotón, que eran fuerzas basquetbolistas en el estado. Así que Palizada tuvo que enfrentarse con todos estos equipos. Bueno, a la siguiente fotografía, es decir, el siguiente después del Chato, pues tenemos a Saúl Priego. Saúl Priego, que era muy fuerte a pesar de su corta estatura, pero manejaba con mucha facilidad la media cancha y esto hacía de que Palizada tuviese un buen desplazamiento. Por cierto, a mi amigo Saúl le llaman, o porque todavía vive, le llaman Machete, y a un costado era el manejador Miguel Ángel Salvador Acosta, que también fue coronista de esta ciudad, que ya lo recordamos en otro momento, y que bueno, también se distinguió por ser este manejador que llevó a la cumbre al básquetbol de Palizada. En la parte de abajo está Javier Cámara Rivero, junto a Genaro Abreu Domínguez. Va, que si tenemos que hablar de Genaro Abreu Domínguez. Genaro era muy habilidoso, era un quarterback, era el mejor canastero que tenía la selección de Palizada y uno de los mejores canasteros de todas las juntas estatales, de las competencias estatales que se hacían a nivel de el estado de Campeche, pues por eso se llamaban estatales, valga la redundancia. Pero fíjense, lo curioso del caso, se jugaba en Ciudad del Carmen, donde hay una población importante de paliseños y descendientes de ellos. Y entonces cuando este equipo se enfrentaba, pues las porras pues nos hacían esperar. Nosotros que éramos todavía muy niños, quizás yo tendría 6 o 7 años, lo recuerdo muy bien, porque este
deporte. Estos encuentros, mejor dicho, se transmitían a través de la radiodifusora XEIT de Ciudad del Carmen y nosotros estábamos atentos todas las noches porque, bueno, las jugadas verdaderamente eran interesantes. Recuerdo muy bien esas jugadas que decía Berlín se la pasa a Genaro, Genaro se la pasa a Berlín, Berlín hace el tiro largo y encesta y entraban al remate. Entonces, Humberto Ayala, Carmen Esquivel, Abelardo Cabrales y todos ellos se escuchaban mucho, ¿no? Bueno, un costado de Mococha está Carmen Priego y Esteban Espinosa Mateo. Estos muchachitos que, como usted los veía ahí, delgaditos, flaquitos, eran muy habilidosos y tenía muy buen enceste de canasta. Por eso creo que marcaron una época dorada. Y también hay que mencionar, al ladito se encuentra el que recogía los balones de básquetbol, el famosísimo Quevedo, que era muy distinguido, un personaje muy distinguido en Palizada, porque siempre andaba metidísimo con todos estos jugadores de la época de oro. Bien, miren, esta es una escena justamente en un encuentro que se estaba llevando allí en el Campeonato Estatal de Básquetbol en el año de 1965, en donde Carlos Carmen Esquivel disputa un balón en la cancha, en el terreno enemigo, donde estaba justamente el equipo de Calquiní, tratando de recuperar un balón y en el fondo aparece Genaro Abreu Mococha, que había hecho un lanzamiento a la canasta y entró a la defensa Carlos Carmen Esquivel. Una escena interesantísima porque marca el momento exacto en que se lleva a cabo esta jugada y en el fondo, bueno, la gran afición paliseña que nunca faltó a la cancha Revolución de Ciudad del Carmen. La Perla del Golfo, que también tiene mucha comunicación con Palizada, porque una buena parte de la población paliseña vive, radica desde hace muchísimos años en la Perla del Golfo, Ciudad del Carmen, Campeche. Así que amigos, hemos querido recordar, aunque sea de manera breve, a todos estos grandes personajes del básquetbol paliseño. Les mandamos un abrazo a todos los que todavía viven. Créanme que ha sido una satisfacción inmensa para el básquetbol de Palizada y hoy que estamos también en esta fiesta deportiva del fútbol, queremos recordar a estos grandes paliseños que realmente se han merecido el cariño y no pueden ser olvidados. Aquí está la memoria histórica de Palizada para poder revivir y recordar siempre que sea necesario a estos personajes del básquetbol de la época dorada de Palizada. Así que amigos, hasta aquí por lo pronto Palizada en la crónica. No se olviden dejarnos sus comentarios porque esto es lo que hace crecer a nuestra comunidad y a todos los que quieran suscribirse si les gustan estos programas. Ojalá lo hagan porque esto ayuda también a que nuestra comunidad siga creciendo y muchas cosas de Palizada se sigan conociendo, no solamente en nuestra geografía territorial. Así que paisanas y paisanos, hasta aquí Palizada en la crónica, no sin antes dejarles un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en la próxima. Vale.